Gracias por continuar con nosotros. Y Pastor Rubén, estábamos hablando un poquito de cuál era el contexto en el que llega Jesús y comienza con el sermón. Pero ¿qué cosas eran las que estaban aconteciendo sobre el ámbito de esa multitud? Definitivamente cuando las personas comienzan a escuchar a Jesús, yo creo que hubo un choque en su sistema de creencia y en su corazón, porque ellos tenían una expectativa del reino de Dios. La expectativa que los judíos tenían del reino de Dios era un reino que se iba a establecer, que los iba a liberar de la opresión romana. Ellos eran víctimas de todo un sistema romano que les cobraba impuestos, que los mantenía en un estado de esclavitud. Y cuando ellos pensaban en el reino de Dios, era un reino mesiánico, un reino que los iba a sacar de esa condición. Sin embargo, cuando Jesús comienza a hablar del reino, no está hablando de un reino desde el ámbito terrenal, desde el ámbito natural, de alguien que se coloca en una posición de autoridad, sino que Él comienza a mencionar en Lucas 17:21 dice que el reino está entre vosotros. Hace referencia a Jesús a un reino que no se manifiesta desde un ámbito externo, sino desde una manifestación interna. Entonces, cuando hablamos de esto, yo creo que algo que es importante señalar es que vivir en el reino de Dios, vivir en ese diseño, no tiene que ver con un ámbito circunstancial, sino que tiene que ver con lo que nosotros depositamos en nuestros corazones. Tiene que ver con un sistema de creencias, tiene que ver con lo que nosotros verdaderamente valoramos como cristianos en nuestra vida. Entonces, esto es algo muy importante porque Jesús comienza una enseñanza. Y el primer lugar donde va a ir la enseñanza es a nuestro sistema de creencias. Para yo poder recibir el reino, yo necesito aceptar, yo necesito recibir, yo necesito, tal vez la palabra sería formatear para dejar que se instale el nuevo software del reino de Dios, sus principios, sus diseños en nuestra vida. Pero tenía que ver con una transformación interna. O sea, yo creo que la batalla más fuerte de los oyentes de ese momento, de los discípulos, de las multitudes, era cambiar un sistema de creencia, cambiar paradigmas, o sea, patrones de comportamiento, que era un sistema, como decía el pastor Ronald, muy centrado en lo religioso, muy centrado en la apariencia, muy centrado en la aprobación de los hombres, muy centrado en el cumplimiento de la ley, pero sin la motivación correcta, muy centrado en lo que uno puede expresar externamente. Pero Jesús comienza a decir, no, todo el cambio, todo el verdadero cambio en una persona comienza en el interior, en nuestro ser interior, en nuestras motivaciones. Ahora, el pueblo tenía una gran dificultad y era que las personas que se suponían que tenían que dirigirlo por el camino correcto, el camino espiritual correcto que lo llevara hacia Dios, son personas que más bien lo estaban desviando del conocimiento del Dios verdadero. Entonces, Jesucristo hace aparición en un ámbito en donde el pueblo judío estaba inmerso en un sistema muy religioso, que en lugar de acercarlos al reino de Dios, los alejaban. Y sumado a eso, la crisis social y política que están viviendo por causa del gobierno romano, entonces eso hacía que el pueblo no tuviera a nadie que lo guiara correctamente. Por ejemplo, estaban los fariseos y los escribas en este contexto. Y ellos estaban metiendo al pueblo en un sistema tan religioso que Jesucristo dice, ustedes le ponen cargas tan pesadas al pueblo que ni ustedes mismos las quieren llevar. Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 6 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí y rabí. Y una de las cosas que quería hacer Jesús era romper con ese sistema religioso. Por eso, dentro del Sermón del Monte, Él habla en varias ocasiones y les dice al pueblo, escucharon que les fue dicho esto,
y hablaba de una interpretación de la ley que le fue dada a Moisés. Pero ahora yo les digo esto. Y una de las grandes cosas que hizo Jesús fue traer al todo el pueblo al espíritu correcto de la ley, el espíritu que lo iba a acercar al reino de los cielos. Y creo que todos nosotros luchamos en algún momento con situaciones como esta que estaba enfrentando el pueblo, donde tenemos que luchar en contra de la religión, lo que nos enseñó la cultura, lo que nos enseñaron las costumbres, lo que aprendimos quizás en nuestra casa, que nos dijeron, para relacionarte con Dios tienes que hacerlo así, así, así y así. Y ponían reglas que quizás la persona que nos los decía ni siquiera las cumplía, o la persona que los predicaba. Entonces Jesús vino a romper con todo eso y decirle, yo estoy muy preocupado por ustedes, que ustedes se puedan acercar al Padre. Yo he venido a predicarles al Padre, he venido a predicarles la palabra que los va a llevar al reino, pero no es a través de ese sistema religioso. Tenemos que romper con eso. Y los escribas y los fariseos, no sé cuál es la intención de su corazón, pero Jesús en algún momento le llamó y dijo que eran como sepulcros blanqueados, pero ellos estaban desviando completamente al pueblo. Incluso un momento Él les dijo, ustedes cierran las puertas del reino, porque ustedes ni entran ni dejan entrar al pueblo. Entonces, en medio de este contexto, es que Jesús comienza a predicar acerca del reino de los cielos y el Sermón del Monte se desarrolla en gran parte de cómo nosotros podemos accesar a ese reino. Pastor, y de alguna manera, en nuestro tiempo, antes de conocer del Señor, ¿cómo nosotros podemos estar viviendo esa misma condición de religiosidad o de pensar de que tener una relación con Dios es para unos cuantos? Miren, ahí la primera enseñanza que Jesús establece es la enseñanza de la bienaventuranza. Y desde ahí parte, porque por ejemplo la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de felicidad? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de bienestar? Si nos vamos al sistema social, nosotros pudiéramos decir que el sistema social dice que la felicidad tiene que ver con tener la mejor posición en el trabajo, con tener dinero, con tener todas las necesidades materiales resueltas. Casa, carro. Pero cuando Jesús comienza a hablar acerca de cómo ser bienaventurado, desde ahí Jesús comienza a romper un esquema. Porque Jesús comienza a decir que el ser feliz, que el tener un bienestar en su vida, no tiene que ver con las cosas que uno posee. Tiene que ver con la condición interior del corazón, tiene que ver con el verdadero significado de la ley, porque la ley no tenía un significado de condenación. El propósito de la ley no era condenar. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo para poder experimentar el verdadero amor. O sea, el sentido de la ley es el amor. Jesús dijo, cuando habló del gran mandamiento, en esto se resume la ley y los profetas, en que amemos a Dios, en que amemos a nuestro prójimo. Entonces Jesús comienza a quebrar todo un sistema porque comienza a hablar, cuando habla de la bienaventuranza, parte de un punto muy, muy importante. O sea, el verdadero bienestar de una persona, de una familia, de una casa, de una nación, se construye desde lo interior. No se construye lo que podamos tener, no se construye desde el desarrollo humano, no se construye desde las habilidades humanas, se construye desde el estado del corazón. Por eso es que cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, la primera pregunta que pudiera saltar es cómo alguien pobre puede ser feliz. Si nosotros decimos eso a voz pública, las personas que no conocen de esto pueden decir, pastor, pero cómo alguien pobre puede ser feliz, porque la palabra pobre está asociado a carencia, está asociado a necesidad. Cómo alguien que es carente de cosas, que tiene necesidades, puede ser feliz. Y es bajo el hecho que dijo Jesús, porque entender la pobreza espiritual no es la carencia de necesidades, sino es entender la dependencia que todos nosotros tenemos de Dios, que en medio de la necesidad, Dios puede suplir todas las cosas en nuestra vida. Entonces pudiéramos decir que, trayéndolo a nuestro tiempo, de alguna forma, cuando empezamos a ver a personas que nos ponen estándar o maneras como debemos hacer las cosas, eso más bien lo que nos hace pensar es que el tener una relación con Dios no es para todos, sino solo para unos cuantos. Y después cuando empezamos a darnos cuenta que esas mismas personas que nos están poniendo esa carga no las cumplen. Entonces pasamos primero de pensar que es difícil, ahora decir, ¿y para qué me está pidiendo si no hace? Y entonces decimos, lo que me está diciendo es mentira, está jugando, no es cierto. Y al final siempre nos mantiene
alejados o apartados del Señor. Pero me gustó que usted mencionó que hay algo que nosotros necesitamos definir que tiene que ver qué es felicidad para nosotros. Y si bien es cierto, tiempo atrás estuvimos hablando sobre la pirámide de Maslow, donde dice que nosotros como seres humanos nos movemos en base a necesidades. Entonces, hay algo en nosotros que busca cómo suplir aquello que nos hace falta. Y comenzamos a buscar en diferentes lugares y creemos que tiene que ver con tener una posición social, con tener un buen trabajo, con tener todas las cosas materiales que usted mencionaba. Y de alguna manera, si no lo tengo, entonces me hace entrar en una situación donde me siento angustiado, afligido. Y de alguna forma, ese era el contexto, eso era lo que estaba en la mente, en el ambiente de esta multitud. Jesús comienza a hacer milagros, ellos comienzan a escuchar de los milagros, tienen una necesidad física, tienen una necesidad de una opresión de algún espíritu maligno, van a Cristo para que Él los libere. Sin embargo, hay algo mayor, hay una necesidad del corazón. Entonces ellos están expectantes y es interesante que lo primero que Él empieza a hablar es bienaventurado. Y entonces yo me imagino que ellos decían, ¿cómo yo puedo ser bienaventurado si me han catalogado así, y ahora Él me dice esto? Entonces era como primero trayéndolos y diciéndoles, el reino de los cielos se acercó, es para ustedes, hay un acceso, lo pueden tener. Y las bienaventuranzas, de alguna manera, en lo natural, comienzan a dar características que ellos tenían. Posiblemente esa gente era pobre, pero no era lo que Jesús estaba refiriendo, como usted lo menciona. Después dice, bienaventurados los que lloran. Seguramente esa gente lloraba con tantas aflicciones, pero tampoco era lo que se estaba refiriendo. Sin embargo, de alguna manera, la multitud se comienza a conectar, comienzan a abrirse al mensaje, comienzan a confiar en el mensaje. Y es ahí donde más adelante, mientras el sermón va avanzando, entonces él comienza a decir cómo debemos de hacer. O sea, si era así, ahora tengo que hacer de esta manera. Y comenzar a generar un cambio, comenzar a generar una transformación en cada uno de nosotros. Y es interesante que una de las definiciones de bienaventurado tiene que ver con una felicidad, pero que no está en base a las circunstancias externas, sino que tiene que ver con lo que está en nuestro corazón, tiene que ver con confiar. Entonces, lo primero es que nosotros podamos generar una transformación en la manera que estamos viendo las cosas. Nuestra felicidad no depende de lo externo, nuestra felicidad depende de lo que está en el corazón. Y lo que Cristo nos está diciendo es, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, cuando nosotros lo recibimos a Él, está en nuestro interior, está en nuestro corazón. Y mientras el sistema del mundo nos quiere presionar a que nosotros pensemos que la felicidad tiene que ver con cosas externas, con poder mostrar que tenemos una posición, que tenemos títulos, que tenemos un nombre, Él nos dice, eso no es lo más importante, porque al final eso va a perecer. Lo más importante tiene que ver con empezar a prestar atención en lo que está en nuestro interior. Y ese es Cristo en nuestro corazón. Y desde ahí comenzamos a generar una transformación en nuestro ser, donde nos volvemos mansos, donde tenemos un entendimiento de que yo ya no tengo una dependencia de cosas externas, sino que ahora yo puedo compartir y puedo ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Y como hemos compartido siempre, empezando por nuestra familia. Y les agradecemos por haber estado con nosotros. Y queremos invitarlos a que nos acompañen en el próximo programa, donde vamos a estar compartiendo sobre pobres de espíritu. Y vamos a estar profundizando un poco más sobre esto y conociendo un poco más sobre las bienaventuranzas que Jesús nos está compartiendo en este capítulo. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno.